Ya, estoy grabando. Ya. Entonces, la dosis que viene aquí establecida es diferente a la que viene en la guía de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Y es en la que me voy a basar. La siguiente, la que les voy a enseñar en un momento. Porque me parece que es más interesante. Y es esta. Entonces, cuando tú vas a decidir iniciar manejo con insulina, vas a utilizar una dosis dependiendo de la hemoglobina glucosilada con la que entre el paciente. Si entra con una hemoglobina glucosilada de menos de 8, la dosis que vas a utilizar de inicio, que se llama dosis diaria total, eso significa TDD, Total Daily Dose, es de 0.1 a 0.2 unidades por kilo. Si el paciente tiene una hemoglobina glucosilada de inicio de 8 o más de 8, la dosis diaria total es de 0.2 a 0.3. ¿Y cómo lo vas a ajustar? Aquí el paciente te llega muy descontrolado. La mayoría de los pacientes, yo les puedo decir que el 95% de los pacientes te llegan aquí. Si no es que más, o sea, muchísimo más, te llegan a, a 12, a 13 de hemoglobina glucosilada. Entonces, generalmente vas a iniciar aquí. Vamos a suponer que el paciente pesa 100 kilos y le vas a iniciar a una dosis de 0.3 unidades por kilo. Y entonces, la dosis inicial, la dosis diaria total, sería de 30 unidades. Le vas a dar 30 unidades diarias. Pero recuerden que al paciente le estás cambiando el estilo de vida, porque le vas a decir que controle la cantidad de carbohidratos que come, que utilice algún otro medicamento, que, que reparta sus alimentos a lo largo del día. Si el paciente está asustado y en verdad está considerando cambiar su estilo de vida, es posible que si tú le das una dosis inicial de 0.2 a 0.3, o sea, de 0.3, 30 unidades al día, te haga hipoglucemias. Y lo que queremos hacer es, ya se dieron cuenta que pueden dibujar, qué bueno. Lo que queremos hacer es evitar hipoglucemia. O sea, la primera meta es controlar la glucemia, pero la segunda meta recomendada por la ADA es evitar las hipoglucemias. Si tú le das una dosis de 30, eso se los digo por experiencia. Yo sé que no es medicina basada en mi experiencia, sino medicina basada en evidencias, pero en mi experiencia, si tú le das la dosis completa, la dosis diaria total, los 30 unidades, los pacientes hacen hipoglucemia porque le estás cambiando otras cosas. En este punto, me parece lógico considerar el esquema que les comentaba hace un momento de la guía de la ADA, que era la otra imagen que les presenté, que es la dosis a 10 unidades, iniciar a 10. Aunque tú le hayas calculado la dosis diaria total a 30, deberías de iniciar a 10 para que puedas evitar hipoglucemias. Ya que iniciaste la dosis a 10, aunque tú sepas que la dosis diaria total es de 30, vas a tener que ajustar la dosis. Y para ajustar la dosis, necesitas utilizar dos esquemas. ¿Qué son estos dos? Un régimen de dosis fija, en el cual tú le vas a incrementar 2 unidades cada 2 a 3 días, dependiendo de la glucosa plasmática en ayuno. ¿Qué significa esto? Esto es glucosa plasmática en ayuno, fasting blood glucose. Entonces le vas a dar 2 unidades y supongamos que le diste las 10 unidades de inicio y el paciente no llega a la meta. ¿Cuál es la meta de glucosa en ayuno? De acuerdo a las guías de la Asociación de Endocrinólogos, que es la que está aquí. Es de menos de 110. Entonces tu meta, independientemente de lo que tenga el paciente de glucosa, de hemoglobina glucosilada, tu meta inicial es glucosa en ayuno, no glucosa postprandial, no hemoglobina glucosilada. Esa es una meta de largo plazo. Pero la meta de corto plazo es la glucosa en ayuno, que debe de ser de menos de 110. Si el paciente tiene cualquier cifra en ayuno por arriba de 110, entonces no está en meta. Y cada 2 a 3 días le vas a subir.
2 unidades. Este es el régimen de dosis fija, es el más fácil. Entonces tú le das 10, a 12, a 14, a 16, a 18, a 20, etcétera. A muchos, hasta que requieras, hasta el momento en que alcance la meta de menos de 110. Esto es fácil para el paciente, esto es fácil para el médico. Si eres médico general, pues es fácil. Y en cualquier circunstancia lo vas a poder explicar. Hasta los pacientes que saben que tienen poco estudio o un bajo nivel socioeconómico te van a entender. Entonces, mi impresión, ya también están conectados porque pues, seguramente les puedo aportar algo. En mi impresión es las 2 unidades, este régimen de dosis fija es el más adecuado en la práctica real. Sin embargo, el régimen de dosis ajustable, que es el que está bajito, al parecer tiene una mejor evidencia de que controle a largo plazo mejor a los pacientes. Bueno, a mediano, más bien, porque a largo plazo es la hemoglobina glucosilada, pero a mediano plazo. Entonces puede ser que el régimen de dosis ajustable a mediano plazo sea mejor. A mediano plazo hablo de 2, 3 meses. El régimen de dosis ajustable, se los voy a explicar rápidamente, implica que la glucosa plasmática en ayuno, por arriba de 180, le vas a agregar un 20% de la dosis diaria total. Por ejemplo, ya vas en 20 unidades, o tu dosis diaria total era de 20. Le vas a agregar un 20% si está fuera de esa meta. El 20% de 20 son 4 unidades. Y entonces le vas a agregar a 24. Y a la siguiente vez, si sigue por arriba de 180, le vas a agregar otros 20%, o sea, de 24 el 20, que sean 2.4 sería el 10, 4.8 sería el 20, o sea, 5 unidades más. Le agregarías de 24 a 29, se le agregaría 5 unidades. Si la glucosa en ayuno te sale entre 140 y 180, solamente le vas a agregar el 10%. Me preguntas si el ajuste sería cada 2 a 3 días. Sí, cada 2 a 3 días le tomas. Si tú inicias el lunes, entonces el miércoles o el jueves le tomas otra glucosa en ayuno para estar vigilando que no, que no se baje demasiado. Recuerden, el segundo punto del control es evitar las hipoglucemias. El más importante es controlar la glucosa, o sea, bajarla. Pero el segundo más importante es evitar que haga hipoglucemias, especialmente en ancianos, especialmente en pacientes con enfermedad renal. Entonces, eviten eso. Por eso te vas con calma, así como que sí, le das insulina, sí es muy efectiva, pero tampoco le das tanta dosis que le pueda causar hipoglucemia. La glucosa plasmática en ayuno que esté en una meta entre 110 y 139, le vas a agregar solamente una unidad. Si estabas en 29 y ya no salió entre 110 y 139, pues ya nada más le subimos a 30. Y así nos vamos. Lo que puede ocurrir es que el paciente tenga hipoglucemias y te salga una hipoglucemia de menos de 70, entonces le vas a bajar la dosis un 10 a un 20%. Vamos a poner un ejemplo. Decía Schopenhauer, después de la explicación viene el ejemplo. Entonces, el paciente que tenga 20 unidades, para simplificarlo en números cerrados, y hace una hipoglucemia de menos de 70, pero no de menos de 40, una hipoglucemia además sintomática, porque tiene que ser sintomática. Es difícil que un paciente con menos de 70 no tenga síntomas. Entonces, te baja a menos de 70 y tiene 20 unidades, entonces le vas a bajar un 10 a un 20%. O sea, vamos a suponer que le bajas del 20% de 20, pues las 4 unidades. Entonces le vas a bajar a 16 unidades. Y así lo va a estar vigilando de nuevo cada 2 a 3 días. Si el paciente te hace una hipoglucemia grave, una hipoglucemia por debajo de 40, entonces la reducción de la dosis debe ser del 20 al 40%. O sea, de las 20 unidades, hasta el 40% podría ser en 2 por 4, 8, son 8 unidades. Lo podrías bajar hasta 12 unidades. O sea, de aquí hasta 12. Este punto, ¿por cuántos días le bajas hasta que no tenga hipoglucemia? Sí, cada 2 a 3 días lo estás vigilando. O sea, si tú le bajaste el día de hoy la glucosa, la insulina, perdón, porque te hizo ayer hipoglucemia, entonces le bajas hoy la insulina para que hoy le apliques menos dosis y lo estás vigilando cada 2 a 3 días. De nuevo, porque el esquema es cada 2 a 3 días. Si el paciente te baja menos de 40, entonces le vas a bajar
en el ejemplo que les ponía, 8 unidades. O sea, le vas a bajar de las 20 que tenía a las 12. Aquí hay un punto importante y es considerar reducir o descontinuar la dosis de sulfonilureas cuando inicias insulina basal. Generalmente no deberías utilizar sulfonilureas porque son secretagogos de insulina y estás utilizando insulina. O sea, estás haciendo lo mismo. Entonces incrementas el riesgo de hipoglucemia. Por eso te ponen este cuadro de que disminuyas el riesgo, de que disminuyas la sulfonilurea, inclusive hasta que la suspendas. Me pregunta Karen, si se disminuye su dosis diaria total, la primera calculada, o si disminuye el total de unidades que se aplica. No, se disminuye la dosis diaria que se está aplicando ya. O sea, se reduce porque tú ya ajustaste. Si en la primera vez que tú le aplicas la dosis diaria total te hace hipoglucemias, pues lo calculas o la disminuyes de la dosis diaria total, porque pues, es la que tú aplicaste. Pero si tú ya llevas 30 o 40 unidades o las que sean, me detuve porque se está trabando con el audio. Yo creo que ya está más estable. ¿Ya está más estable el sonido? ¿Sí? Ok. Eh, Gracias por pintar ahí un corazoncito. Gracias. Entonces, si disminuyes la dosis diaria total, en vez de disminuir la dosis que se está aplicando, lo que va a ocurrir es que le vas a bajar menos dosis y puedes seguir haciendo hipoglucemias. Entonces, en cuanto a la pregunta que me hacían, se disminuye de acuerdo a la dosis que tú le estás aplicando en ese momento. O sea, el 20% o el 40% de la dosis que tú le aplicaste en el día previo. ¿Ok? La primera meta de glucosa, ya se las expliqué, era la glucosa en ayuno, es esta de menos de 110. La segunda meta es la glucosa postprandial. Y la tercera meta es la hemoglobina glucosilada. Sin embargo, aquí ya les ponen la meta, y esta es la meta del 2018 y sigue siendo hasta el momento, porque salió igual. La meta actual en cualquier circunstancia la meta de hemoglobina glucosilada es de menos de 7%. Esa es la meta, esa es la respuesta correcta. ¿Cuál es la meta de hemoglobina glucosilada? Menos de 7%. ¿Ok? Bueno, si no alcanzas el control, estás aquí en medio, no alcanzaste ¿el control de qué? De glucosa en ayuno, porque aquí lo estamos controlando con glucosa en ayuno. Si no alcanzas el control, entonces tienes que irte a un segundo punto, que es la intensificación del tratamiento. ¿Con qué? Con con insulina prandial. Otra opción de intensificación es agregarle al manejo un GLP-1, un SGLT2, un inhibidor del cotransporte del sodio glucosa, o un inhibidor de la DPP4. Esa es una opción. No lo vamos a platicar porque no estamos hablando de hipoglucemia, sino de insulina, pero existe esa opción. Aunque les he de decir que en el algoritmo previo, es más, me regreso a una diapositiva, me regreso aquí, en el algoritmo previo, el tratamiento inicial, esto es el algoritmo de hipoglucemiantes de la Asociación de Endocrinólogos. El tratamiento inicial puede incluir GLP-1, SGLT2 o DPP4 en terapia dual. O sea, a lo mejor cuando llegas aquí, que esto es insulina, ya pasaste por esta parte. Es esto. Si no los tenías, pues sí los puedes agregar, pero si sí los tenías, pues ya no estás en el caso ¿no? Entonces, el siguiente punto es añadir insulina prandial. Y la insulina prandial se puede añadir en dos esquemas. Un esquema que se llama basal más 1, basal más 2 o basal más 3, y otro esquema que se llama esquema basal bolo. En el esquema basal 1 más 2 más 3, lo que tú vas a hacer es calcular las dosis o calcular la dosis de insulina que le vas a agregar de acuerdo a la comida más grande. O sea, de acuerdo al alimento del día que sea más intenso, que tenga más carga de carbohidratos. Le vas a iniciar el 10% de la dosis basal o 5 unidades. Vamos al ejemplo. Imagínate que le iniciaste 30 unidades, que estás aquí, o que ya te quedaste en las 30 unidades y estabas con basal y no alcanzabas el control. Estabas en 30 unidades o fuiste subiendo y llegaste a 30 y no alcanzabas el control. Entonces le vas a iniciar el 10% de esa dosis, o sea, 3 unidades o 5 unidades, cualquiera de las dos opciones. En la comida más fuerte, la comida más grande, generalmente es la de la tarde. Entonces tú le vas a estar aplicando
30 unidades de insulina basal, de glargina, de Temir, de Degludec, de NPH. La NPH es una basal, pero la NPH se aplica 2 veces. Y le estás agregando una prandial, que son la Lispro, la Aspart, la regular, cualquier otra. A un 10% o 5 unidades. Este es en el esquema basal más 1 y se llama basal más 1 más 2 más 3 porque le vas a agregar en una comida, en 2 comidas o en 3 comidas. O sea, le vas a agregar esas 5 unidades o ese 10% en cada comida. ¿Cómo titulas o cómo ajustas esa dosis? La titulación se hace de nuevo cada 2 a 3 días para tratar de alcanzar el control de una glucosa. Incrementas la dosis al 10% o de 1 a 2 unidades, dependiendo de qué, de la glucosa postprandial. Si esa glucosa postprandial se mantiene consistentemente más alta de 140. 5 en la comida o 5 en los carbohidratos, no, 5 en la comida más fuerte. Generalmente la comida más fuerte es la que tiene más carbohidratos. No nos hemos metido aquí en el cálculo de carbohidratos porque tú podrías tener el abordaje nutricional, o sea, tendría por tener la consulta con un nutriólogo, y el nutriólogo te podría decir, mira, yo te voy a calcular los carbohidratos a tantos por kilo, y otra vez está lento. Ya, creo que ya está más estable otra vez. Ya me escuchan bien, porque se puso lento. Se administra 5 en la comida más fuerte y la dosis que tú vas a ajustar es también del resto de las comidas. O sea, va a ser inicialmente en la comida más fuerte y después va a ser en el resto de las comidas. ¿Ok? Bueno. Y si tiene hipoglucemias, se usa un esquema muy parecido, pero el esquema de hipoglucemias se considera para la glucosa basal, o sea, para esta, la inicial, la de ayuno, pues. ¿Ok? Este es el esquema basal más 1, más 2, más 3, y la titulación es igual para uno o para el otro. Y por el otro lado está el esquema basal bolo. En el esquema basal bolo es borras, así, borrón y cuenta nueva. Vas a iniciar una insulina prandial antes de cada comida. Ya no importa, ya no lo vas a iniciar primero en una, luego en otra y luego en otra, sino antes de cada comida. Y para hacer esto vas a recalcular la dosis diaria total. La dosis diaria total la vas a recalcular a una tasa de 0.3 a 0.5 unidades por kilo. Vamos a suponer que el paciente pesa 100 kilos y tú le calculaste a 0.5 unidades por kilo. Entonces vas a utilizar 50%, 50 unidades, perdón, de insulina. Esas 50 unidades de insulina van a ser 50% basal y 50% prandial. Es decir, 25 unidades de glargina y 25 unidades de las otras, de la rápida, si quieres, o de la Lispro o de la Aspart. Esas 25 unidades las vas a dividir en 3, dependiendo de cada una de las comidas. 50%, esas 25 unidades repartidas en 3. Ok, me preguntan, ¿cuándo se considera que se tiene que pasar a controles prandiales? O sea, ¿cuándo te rindes del control basal? Cuando después a esta parte, o sea, ¿cuándo pasas de aquí hacia acá, de la izquierda a la derecha? Cuando el paciente tiene 2 meses o hasta 3 meses, porque tú le vas a tomar una hemoglobina glucosilada y no alcanzas el control glucémico, aquí, en 3 meses, porque no alcanzas la meta de glucosa en ayuno y no alcanzas la meta de hemoglobina glucosilada, por eso te ponen la meta de hemoglobina glucosilada, es cuando te pasas para acá, para el intensificar de manera prandial. Porque se supone que aquí, siempre les digo, ¿cuánto tiempo deberías de estar esperando, no? O sea, ¿cuánto tiempo deberías de esperar a que el paciente alcanzara su control? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Lo ideal es que el paciente alcanzara el control. Ay, perdón, me salí. Lo ideal es que el paciente alcanzara el control en las primeras 6 semanas. O sea, si tú haces todo bien, esto debe ocurrir en las primeras 6 semanas. Déjenme agregar que ya creo que ya no se puede admitir a nadie porque ya llegamos a los 100. Bueno, entonces esto sería en las primeras 6 semanas. Bueno, el esquema de insulina basal bolo es 50%, las mismas 50 unidades, 25 de basal y 25 de prandial, y esas 25 de prandiales se divide en 3 dosis, o en las dosis que coma, pero generalmente son 3.
Entonces, si son 25, son 8 unidades por 3, 24. Serían 8 por 3 en cada una de las comidas. E iniciar el 50% de la dosis diaria total, que es este, ¿no? Este prandial. ¿Ok? Y la titulación se hace exactamente igual. Es lo que utilizas. Me voy a ir solamente a regresar al esquema de la... Voy a dejar de compartir la pantalla. Ya no van a poder escribir corazoncitos. Pero les voy a compartir la pantalla de la guía de la hada. Ay, esperen. Para mostrarles un punto importante, nada más, una pequeña diferencia. Están viendo ahorita aquí la dosis. Aquí, si no alcanzas la pregunta que me hacías, ¿cuándo decides cambiar a prandial? Cuando no alcanzas la meta, la guía de la hada te dice que cuando no alcanzas la meta de hemoglobina glucosilada. O sea, cuando tu meta de hemoglobina glucosilada no está por debajo de 7. Si tú al paciente le tomaste una hemoglobina glucosilada al inicio, pues hasta dentro de 3 meses le vas a poder tomar otra. O sea, hasta 3 meses, la respuesta sería hasta 3 meses. Y el inicio de la insulina prandial se hace muy parecido, aunque tiene algunas pequeñas diferencias. Aquí está la titulación, el ajuste de titulación de 1 a 2 unidades o del 10 al 15%. Y el inicio se hace 4 unidades al día o 10% de la basal. Esto sería como el basal más 1 más 2 más 3. O como el basálvolo. Por aquí viene una dosis del basálvolo. Un esquema de basálvolo. O que se parece al basálvolo. Creo que es por aquí. Bueno, aprovecho para mencionarles esta parte. Este esquema de la ADA trae una recomendación específica que no trae el esquema de la Asociación de Endocrinólogos, y es el uso de NPH. Y es la duda de siempre, ¿no? Que si son 2/3, que si es 1/3, que no sé qué. Tú le vas a iniciar insulina NPH porque no tienes otra. Vamos a suponer que estás en el pueblito en el que no tienes más que NPH. Entonces le vas a iniciar NPH nocturna, porque estás en la noche, y lo puedes considerar convertir cuando cambias a prandial, cuando no alcanzas a metas, lo vas a considerar convertir a un régimen de 2 veces al día. La NPH se aplica 2 veces al día. La conversión, bueno, aquí dice, la conversión se utiliza, se adapta a las necesidades del paciente, etcétera, pero el inicio de la dosis debe ser el 80% de la dosis previa. Supongamos que estabas con NPH como basal y que tenías 30 unidades, 8 por 3, 24, es el 80%, entonces son 24 unidades, y de esas 24 unidades le vas a dar 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche o en la tarde, cada 12 horas. De las 24 unidades serían 16 en la mañana y 8 en la noche. Y ajustar de acuerdo a las necesidades individuales. Aquí está, esto que está aquí es el ajuste, ya otra vez 2/3 en la mañana y 1/3 en la tarde, y puedes añadir 4 unidades en la comida. Este esquema de NPH tiene una gran desventaja, y es que los pacientes van a quedar descubiertos si tú no le das una insulina prandial, o sea, una insulina rápida, una insulina lispro, tú no le vas a cubrir el pico de la tarde. Si tú nada más le das LCH y otros picos prandiales, no le vas a cubrir el pico vespertino, nada más le vas a cubrir los picos de la mañana y de la tarde. Entonces tienes que agregarle una nueva dosis de insulina. ¿Y esto a qué va? Esto va a la cantidad de administraciones de insulina que le vas a dar. Si tú tienes un paciente que le tienes que dar, que el problema de que no quería insulina era porque no se quería picar, y entonces le das, ya se va a terminar, otra vez tenemos 10 minutos, pero ya casi acabamos. Si tú le das una insulina basal, la glargina que se aplica una vez al día, y le agregas una prandial, le vas a dar 4 piquetes, porque son 3 de prandial, y esa no se puede combinar en una sola, en la misma mezcla, en la misma jeringa, ni en el mismo lugar de aplicación. En cambio, la NPH sí, la NPH se puede combinar con la rápida, y tú le tienes que aplicar rápida y NPH, le puedes dar un solo piquete en la mañana y un solo piquete en la noche, y ya nada más le agregas la administración vespertina, prandial vespertina, y serían 3 administraciones. ¿Ok? Esa sería la ventaja, digamos. Y otra ventaja es que hay unas mezclas, o bueno, otra opción, hay mezclas
de insulina que no están aquí, que son aplicaciones 2 veces al día que traen una NPH o una Lispro, que es una rápida, ultra rápida, y una Lispro con protamina, que es como un equivalente a la NPH, pero análoga, que funcionan como NPH y rápida, y ya vienen premezcladas. El problema de las premezcladas es que no puedes hacer ajustes de cada una de forma individual, pues por lógica, están unidas en en el mismo frasco, no puedes administrarlas de manera separada, tendrías que comprar otra. ¿Ok? Bueno, entonces tengo 8 minutos y si quieren, si tienen alguna duda, les contesto algunas dudas todavía para que podamos aprovechar y es hasta ahí donde veríamos. Me pregunto si hay alguna recomendación sobre a qué pacientes iniciar Basal Plus, Basal Bolo. No, es igual. Ese es igual, son equivalentes. El Basal Plus o el Basal Bolo son equivalentes en cuanto al control. Sin embargo, el Basal Bolo, administras, en el Basal Bolo recalculas todo y es borrar todo lo que ya habías hecho. Y en el Basal Plus 1, 2, 3, utilizas lo que traías de base del esquema previo y le vas a agregar ya nada más poco a poco. Es un poco más, menos traumático para el paciente el Basal más 1, 2, 3, porque nada más le agregas una nueva insulina, nada más le dices, le voy a agregar rápida o Lispro, pero en la tarde o en la noche. Y en el Basal Bolo no, en el Basal Bolo cambias todo y le aplicas desde el principio 3 aplicaciones de rápida y su aplicación de basal, la que sea. Es más radical, digamos. Sobre la combinación de NPH. Las mezclas. Ok, si me preguntas de las mezclas, supongo, ¿verdad? Sí, es de las mezclas, acerca de las mezclas. ¿Sí? Ok. Las mezclas. El ejemplo clásico de las mezclas es la Humalog Mix 25. La Humalog Mix 25 es 75% de insulina NPH, o bueno, no es NPH, es lisproprotamina, pero es equivalente al NPH, y una lispro, que es ultra rápida. 75% de la basal, de la lisproprotamina, y 25% de la rápida. Y tú se la vas a aplicar 2 veces al día. Pero si tu dosis diaria total es de 30, tú le vas a aplicar 2 veces al día, entonces le vas a aplicar como una NPH, 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche, como es bien aquí, ¿no? Le vas a aplicar 20 en la mañana y 10 en la noche. Si tú le agregas esas 20 y esas 10, pero tienes un pico en la mañana, o sea, un pico después de desayunar, tendrías que ajustarle la rápida. Y ya, y si no tienes, y no puedes ajustar la rápida porque está mezclada, tendrías que darle otro piquete extra de rápida o de lispro. ¿Ok? Eso es a lo que me refiero con las mezclas. Si ya intentaste todo y sigue en descontrol, no, bueno, pues hay que te cuerne el toro, pero le tienes que ajustar todos los hipoglucemiantes, insulina, y lo tienes que meter a control hospitalario si fuera necesario. Bueno, sería si fuera un estado hiperosmolar o una hiperglucemia, una cetoacidosis, pero generalmente pues no tienes que revisar nuevamente la dieta. Generalmente es la dieta, el problema es la cantidad de carbohidratos que está consumiendo. ¿Se puede iniciar insulina solo con valores de glicemia capilar? Sí se puede, pero recuerda que tienes que tener por lo menos una hemoglobina glucosilada que te diga que está el paciente por arriba de 8.5, bueno, de 8 o 9%, porque entonces está controlado y no lo alcanzarías si tuvieras solamente hipoglucemiantes orales. Entonces, necesariamente tienes que tener una hemoglobina glucosilada. O sea, más bien la respuesta a tu pregunta es, no puedes iniciarla, salvo que tengas por lo menos una hemoglobina glucosilada. Ya después la puedes seguir controlando con glucemias capilares. Otra pregunta, en pacientes con un foco infeccioso que están descontrolados en lo que se controla el foco, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál sería la sugerencia de control? No, insulina. No, definitivamente insulina. O sea, es mejor controlar, quitarle todos los hipoglucemiantes y le das insulina glargina y yo le daría un esquema de inicio a un paciente infectado, un esquema de glargina bajita, o sea, de 10 unidades de inicio y un basal plus 1, 2, 3 con sus bolitos de prandial, de lispro. Por ejemplo, si le das 25 unidades de glargina diaria en la mañana, 8 unidades de lispro, serían 33, 25 de glargina y 8 de lispro en la mañana. Ese es un basal, ese es un basal más 1, 2, 3 con una sola dosis de lispro. Es un basal más 1. Ese esquema que me dice, doctora, es basal más 1, ese que me está diciendo. El basal bolo sería administrar 50 unidades y darle 25 de glargina
y las otras 25 repartírselas en 3 administraciones al día, 8, 8, 8 y 8. Bueno, 24 porque te queda una de 9, 8, 8 y 9. Eso sería el basal más 1. Ok, le voy a hacer como López-Gatell, nada más tenemos 4 minutos para preguntas. Con nutrición parenteral, ¿se calcula la misma dosis de inicio? Ay, ya sé, ay, Erandi, ya sé quién eres. Ya sé por qué te interesa. No. La nutrición parenteral se calcula, la dosis de insulina se calcula completamente diferente en la nutrición parenteral porque depende, tú estás, con la nutrición parenteral tú estás sabiendo cuántos carbohidratos, cuántos gramos de carbohidratos le estás dando. Si es nutrición parenteral absoluta, porque también puede ser que tenga nutrición mixta, ¿no? Parenteral y enteral. Pero si es nutrición parenteral absoluta, tú sabes cuántos carbohidratos le estás dando, cuántos gramos. Entonces, tú le vas a calcular la insulina de acuerdo al metabolismo de los carbohidratos. De hecho, idealmente le deberías de hacer un HOMA por lo menos para saber cuánta resistencia a la insulina tiene y cuántos gramos de glucosa metaboliza por cada unidad de insulina. Eso sería la recomendación fisiológica, porque en un paciente con NPT, pues tienes disponible muchas cosas. Si tienes NPT, tienes otras opciones de diagnóstico. Entonces yo le haría eso, yo le haría un HOMA para ver su resistencia a la insulina, a lo mejor no un HOMA, pero por lo menos una concentración, una respuesta de insulina basal y de glucosa basal, o sea, sacar insulina basal y glucosa basal, y con eso sabría más o menos la resistencia, y ya le puedes calcular, pero por gramos de metabolizados de carbohidrato por unidad de insulina, es lo que yo haría. ¿Ok? Tenemos 2 minutos más. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Siguen despiertos? ¿Siguen por aquí? Ok, ya nada más hay 50 participantes. Bien. Bueno, pues si voy a dejar de compartir la pantalla. Ok. Dejo de compartir la pantalla y aquí sigo. Sí, ¿cuál es la pregunta? Anda, que tenemos 2 minutos. ¿No? 1 minuto, 30 segundos. ¿No? No, Bueno. no, yo, pero es que voy a tardar mucho escribiendo. Ajá, dime. En la basal bolo, ¿tienes más probabilidades de tener hipoglucemia o ambas tienen como la misma probabilidad? Basal bolo y basal plus 1, 2, 3. No, tiene Ajá, más riesgo de hipoglucemia la basal bolo porque tienes más dosis de insulina. Es más cantidad de insulina la que aplicas. ok, Ujú. gracias. Vale. Bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahí después intentaré abrirlo a más gente y abrirlo a más, a más tiempo para que podamos tener ninguna interrupción. Y pues gracias por estar aquí, a pesar de estar desvelándose. Mañana, ¿qué tema mañana? No, no, ¿saben qué? Ventilación mecánica. Ahí les mando el link. Vamos a ver algo de ventilación mecánica y después sabremos algo de alguna cosa de investigación. Y si quieren algo de COVID, también podemos ver algo de COVID. ¿Vale? Sale pues. Gracias. Ahí nos vemos. Bye, bye.